Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, quienes nos acompañan acá presencialmente, también a quienes lo hacen de manera digital. Vamos a dar un salto justo al tema digital. Como ustedes saben, hace un par de meses se ha lanzado la Alianza Digital Birregional, de tal suerte que, bueno, se trata de un tema de gran actualidad, de gran relevancia. Y por otro lado, hace un instante hemos tenido, ¿verdad?, una presentación brillante de la importancia de las inversiones para esta alianza birregional. Y en consecuencia, pues proponemos que este panel, ¿verdad?, este panel de debate, cuyo epígrafe es el plan de la Alianza Digital en las inversiones en la Unión Europea, América Latina y el Caribe, trate justamente de estos temas. Por ello nos acompañan dos personas expertas en estas temáticas, a quienes voy a presentar a continuación, no sin antes invitarles, por supuesto, a que durante las intervenciones, ¿verdad?, de los intervinientes, piensen en las preguntas que quieren hacer para que después tengamos una conversación. Esto, por supuesto, también va dirigido a quienes nos acompañan digitalmente. Bueno, tengo el placer de que me acompañe aquí en el panel José Ignacio Torreblanca, a quien saludo con gran gusto, quien es profesor titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y doctor miembro del Instituto Juan March de Institutos de Estudios e Investigaciones. Ha sido becario del programa Fulbright, Unión Europea, Estados Unidos, así como profesor en la George Washington University e investigador postdoctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. También ha sido investigador principal del área Europa en el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y miembro del Consejo Editorial y director de opinión del diario El País. Desde 2008, es director de la oficina en Madrid del European Council on Foreign Relations. José Ignacio, muchas gracias por participar en este panel, por aceptar la invitación. Queremos comentarles que este panel va a tener una dinámica un poco diferente. También vamos a contar con una comentarista que nos acompaña de manera virtual, mi colega Daniel Araujo, a quien voy a presentar y posteriormente vamos también a dar la palabra. No sé si nos escucha Daniela, si nos acompaña ya. Diego. Excelente. Bueno, mi colega Daniel Araujo, quien es coordinadora de programas para asuntos de desarrollo sostenible y asuntos económicos en la Fundación EULAC, tiene un doctorado en Economía por la Universidad de Bamberg, en Alemania, una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Georgetown, en Washington, y una licenciatura en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Previamente también se ha desempeñado como docente e investigadora en la Universidad de Bamberg, donde impartió seminarios de análisis econométrico y evaluación de impacto de programas de desarrollo. Tiene 10 años de experiencia en gerencia de proyectos y evaluación de políticas públicas en desarrollo socioeconómico en Ecuador, donde también se desempeñó como coordinador de planificación en el Ministerio de Educación y gerente de planificación en el Banco de Desarrollo del Ecuador. Sin más preámbulo, paso la palabra a nuestro interviniente Ignacio Torreblanca, y muchas gracias por su atención. Adelante, Ignacio. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para estar aquí. Estoy muy agradecido. Daniela, creo que nos estás viendo, a todos los que nos estáis viendo. Lo que hay aquí detrás no es un fondo de Zoom, de esos que se ponen de Teams, es real, ¿verdad? En este mundo con ya tantas virtualidades hay cosas que, bueno, que afortunadamente son todavía reales y es un gusto compartirlo. Yo además soy profesor de la UNED y siempre estamos huérfanos porque tuvimos a los alumnos siempre muy pequeñitos. Y es un gusto teneros también aquí presentes a todos. Y por supuesto, agradecer a la Fundación Juste la invitación. Bueno, creo que después de la presentación también como que tuvimos esta mañana, que me ayuda mucho a centrar el tema, creo que, como diría que después de la presentación tan provocadora de Mario, lo tengo rejodido para ponerme a esa altura, pero lo intentaremos, abrir el debate para la discusión, ¿no? Y lo primero que quería decir también es, quería hacer un descargo de responsabilidad, porque quienes me conocéis sabéis que no soy un experto, no llevo trabajando 50 años en América Latina, tengo que decir qué hago yo aquí, ¿no? Y esto viene del programa de geopolítica y tecnología que tenemos en mi think tank, el European Council on Foreign Relations, donde sí llevo trabajando ya bastante tiempo. Y en el año 21 nos pidió la Comisión Europea, el Servicio de Acción Exterior, que miráramos a ver cómo se integraban todas las herramientas e instrumentos digitales y toda la legislación digital que hace la Unión Europea y sus capacidades en un instrumento de acción exterior, porque hasta ahora casi toda esa discusión ha sido hacia adentro.
Se hablaba del efecto Bruselas, de la regulación de datos, del GDPR, pero de una forma muy pasiva, ¿no? Europa aprueba regulaciones y los demás, a los que les guste, las absorbe, a los que no les guste seguramente también las absorben, algunos intentan rechazarlas y no pueden u otros lo consiguen. Pero faltaba en la Unión Europea una reflexión estratégica sobre hasta qué punto eso que se ha llamado o que se ha descrito como una superpotencia normativa, una superpotencia regulatoria, podía ser convertido en un instrumento de acción exterior algo más potente y que, por lo tanto, mirara a regiones del mundo buscando partenariados, aliados, porque, efectivamente, entre un modelo centrado en el mercado y con pocos y en muy o nula regulación, como el estadounidense, y un modelo centrado en el Estado, como el chino, en cuanto a tratamiento de datos, que también sabemos cuáles son sus características, es cierto que el modelo regulatorio digital, el modelo basado en valores y en el ser humano que Europa está defendiendo, es un modelo que tiene mucho atractivo en muchas partes del mundo, sobre todo en sociedades democráticas. Y, sin embargo, la Unión no estaba siendo capaz, o era nuestra impresión, y también de la mayoría de los expertos en este campo, de convertir o de conseguir que eso llegara a buen término y llegara a buen puerto. Y, por lo tanto, nos pidió que trabajáramos en esos aspectos, intentando diseñar una estrategia que al final es una estrategia que se basó en 3 pilares, que es el pilar de conectividad, el pilar de seguridad, incluyendo ciberseguridad, pero también en términos más amplios, y el pilar de derechos y libertades, ¿no? El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, en julio del 22, aprobó por primera vez conclusiones digitales y se encomendó y se mandató a cada año hacer una evaluación del posicionamiento de la Unión Europea en el mundo. Es en ese contexto en el que la alianza digital con América Latina se convierte en el primer ensayo de una estrategia digital que hasta ahora estaba siendo fragmentada. Había diferentes instituciones y organismos de la Unión Europea haciendo cooperación digital, pero en una casuística muy ad hoc y sin mirar un poco esas repercusiones globales. De hecho, se estaba empezando por los países, lógicamente, en esa, o quizá sin haberlo pensado mucho, Japón, Corea del Sur, los países más avanzados o más desarrollados digitalmente, sin prestar atención precisamente a aquellos con los cuales la brecha con la Unión Europea y dentro de esos países y en esas regiones, como es el caso de América Latina, era más importante y donde quizá puedes tener una llegada y un atractivo. Y, por lo tanto, una de las conclusiones de todo ese esfuerzo fue el intentar señalar qué países, qué regiones representaban oportunidades estratégicas para la Unión Europea y, por lo tanto, podías tener un acompasamiento de oferta de políticas digitales y demanda de políticas digitales. Y en ese contexto, efectivamente, CEPAL, muchos otros organismos en América Latina llevaban tiempo ya hablando de ELAC, de la transformación digital, y, por lo tanto, esta alianza digital parecía, como digo, un muy buen elemento para poner en marcha esas políticas, dada la sintonía o la sincronía de preferencias entre ambas regiones. Todo eso coincide, como sabemos, con un contexto en el cual la Unión Europea quiere volver. Bueno, hay quien disputa el término volver porque nunca se fue, pero digámoslo coloquialmente y para no enredarnos en una discusión sobre si se fue o no se fue, pero sí que sabemos que hay un reimpulso, un deseo de revitalizar esas relaciones. El problema, como se ha señalado esta mañana por parte de Ramón, por parte de Mario y también del canciller, es que el escenario que tenemos global no ayuda mucho a este retorno, aunque lo hace necesario, pero tenemos 3 tipos de dificultades que son muy importantes. Uno, el debilitamiento de las instituciones multilaterales. Lo vimos durante la pandemia, donde ni siquiera un bien global público como la salud pudo ser provisto por organizaciones que estaban precisamente diseñadas para esto, y lo estamos viendo en toda la proliferación de sanciones y en la captura de los mercados por intereses políticos y geopolíticos y la subordinación de los intereses comerciales a los intereses políticos, con Estados Unidos liderando, por supuesto, ese vaciamiento de la OMC, pero otros países también, y lo hemos visto en el extremo más evidente en Rusia, cuando un miembro del Consejo de Seguridad pone y subvierte completamente el orden internacional, iniciando una guerra de agresión ilegal que no puede ser detenida por ese propio Consejo de Seguridad, sino, con coaliciones de otros estados, aun con esa mayoría, pero tenemos un estado
miembro del Consejo de Seguridad con derecho de veto en estado de rebeldía contra el derecho internacional, ¿no? Y eso es un marco de debilidad de las instituciones internacionales y multilaterales en el cual, por desgracia, tenemos que operar todos y que nos añade muchas constricciones. El segundo, que Mario ha hablado también en bastante detalle y que no entraré, es esta idea de la fragmentación de la globalización y el auge del proteccionismo económico. Estados Unidos con el Inflation Reduction Act, el Buy American, Europa con Strategic Autonomy, si leéis la última tribuna de Macron en Financial Times con la idea también de Made in Europe, China con su proceso de desacoplamiento y economía circular, economía dual, perdón. Todo el mundo está en esas políticas de reindustrialización, pero que están basadas en políticas proteccionistas, porque no en una reindustrialización abierta o que interpele a los demás, ¿no? Y todas esas tensiones entre China y Estados Unidos se desparraman e impactan por todos los sectores económicos, afectando a muchos actores que se ven obligados a posicionarse o son obligados a posicionarse en esas disputas. Y el tercer desafío que enfrentamos de forma común es el retroceso de la democracia global. Es muy difícil tener un orden liberal multilateral si no hay liberales, si no hay democracias liberales. Y si miráis los informes de Freedom House, llevamos 17 años de retroceso consecutivo en el número de democracias en el mundo, tanto en la cantidad de democracias como en la calidad de las democracias. Y los procesos de polarización, fragmentación, volatilidad, desintermediación, también por culpa y debido a redes sociales, son comunes a todos los sistemas políticos, ¿no? El ejemplo que citaba también el canciller de Brasil a Estados Unidos, ¿no? Es evidente que no hay, y lo vimos en el Brexit en el Reino Unido, las democracias liberales más señeras, más asentadas, han sido completamente vulnerables a esos fenómenos de desintermediación y de crisis democrática. Y, por supuesto, en América Latina también. Como decía, ¿cuál es el desafío para Europa y por qué y cómo Europa, Mario lo señalaba también y Ramón, cómo tiene que volver Europa a América Latina? Desde una perspectiva que de momento está siendo muy, otra vez, eurocéntrica. Estamos hablando del Zeitenwende, del cambio de época en Europa, del cambio de época para los europeos, de un despertar geopolítico que tiene que ver con el reconocer o el darse abruptamente cuenta de que la interdependencia no es una garantía de paz, sino una garantía de vulnerabilidad y riesgos geopolíticos. De repente nuestro mundo se parece mucho más al mundo de 1914, un mundo con muchísima interdependencia, pero con muy pocas reglas, donde los intercambios comerciales te exponen mucho más que políticas proteccionistas y por eso tenemos tanto proteccionismo. Pero, y la Unión Europea en esta búsqueda de autonomía estratégica se encuentra con que quiere hacer una transformación económica, tiene que hacer una transformación geopolítica, ¿no? Tiene tres transiciones, una transición geopolítica, una transición digital y una transición medioambiental, una transición verde. En ninguna de estas transiciones la Unión Europea es capaz de hacer esas transiciones por sí misma. Carece de los instrumentos esenciales para ser autónomo estratégicamente en esas tres transiciones. Lo comentábamos ayer, somos líderes en el discurso de transición climático, pero no somos líderes en las tecnologías de la transición climática, ¿no? Esas tecnologías se están produciendo en otros sitios y dependen de materias primas que están en otros sitios. No necesariamente en Europa, aunque hay proyectos, y ayer escuchábamos también en Extremadura también, por supuesto, de intentar mejorar esas capacidades de contribuir a esa transformación digital, pero no a esa transformación climática y digital. La paradoja europea es que quieres regular digitalmente y climáticamente desde el punto de vista multilateral, pero no tienes los instrumentos. Y digitalmente es exactamente lo mismo. No hay compañías europeas de alcance global que sean capaces de competir ni con las estadounidenses ni con las chinas. Y por lo tanto tenemos ese gran desafío. Por supuesto también, y no entrar aquí, en términos de capacidades militares, ¿no? Tampoco puede... La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto que la Unión Europea, que Europa sigue siendo un consumidor de seguridad, ¿no? Pasados 100 años de la primera intervención de Estados Unidos en el continente europeo para asegurar la defensa de Europa, ¿no? En 1916-17, seguimos siendo dependientes de la seguridad que nos provee Estados Unidos. Por lo tanto, ese discurso de autonomía estratégica que está justificado, pero como señalaba también antes en el comentario que hacía, en la pregunta que le hacía a Mario, quizá esté mal enfocado
porque no habla de autonomía estratégica y no de partenariados estratégicos. Necesito, porque he sido estúpido en el pasado, dependiendo de gente de la cual no me podía fiar y pensando que los mercados me iban a resolver los problemas. Ahora necesito aproximarme inteligentemente a qué socios y con qué socios y de qué manera puedo trabajar, ¿no? Y esa es la aproximación que necesitamos con América Latina Caribe. De repente descubrimos algo que no era un secreto, pero que habíamos ignorado, que es la enorme huella de China en América Latina y la enorme huella de Rusia en América Latina, con perfiles muy diferentes, pero con una huella muy profunda. Una huella profunda de Rusia en muchos sitios, desde el punto de vista político, como disruptor de las democracias, como fragilizador de los procesos, como injerencia e interferencia, pero también para protegerse multilateralmente. Y China, desde luego, para abastecer su proceso de crecimiento y de emancipación global, que tiene una carrera de 100 años, como sabemos, el proyecto de China de emanciparse de la dependencia, a su vez, tecnológica, que fue la que la sometió, y por eso, para China, la tecnología, porque ya experimentó lo que fue el sometimiento tecnológico por parte de Occidente, de ahí ese impulso tecnológico y esa necesidad de lograr su autonomía, su propia autonomía estratégica, pero mirando a América Latina como una fuente de dos cosas: votos en Naciones Unidas y materias primas con las que abastecer su crecimiento. Lo problemático y a veces recurrente en la Unión Europea es que hay una aproximación rápida y, digamos, barata, si me permitís, cheap, ¿no?, en el sentido de poco pensada intelectualmente, de no darse cuenta de que no te puedes personar en América Latina haciendo un discurso muy parecido al de ¿cuánto tiempo sin vernos? Me interesan mucho tus votos en Naciones Unidas y me interesan mucho tus minerales críticos, ¿no? Porque eso, ya hay actores en el mercado que han estado haciendo eso, que se han estado comprando los votos para que desreconozcas a Taiwán, ¿no?, que quieren protegerse cuando hay eventuales condenas en Naciones Unidas y ya hackearon el sistema multilateral. Ya tuvimos a Venezuela, Irán y Arabia Saudí presidiendo el Comité de Derechos Humanos. Llegamos tarde para toda esta cuestión los europeos, ¿no? Y en cuestiones de minerales críticos, todavía seguimos perdiendo muchas veces la partida, ¿no? Los recientes contratos en Argentina, en Chile, en Bolivia, siguen yendo a China porque la Unión Europea no tiene esa capacidad. Por lo tanto, ¿cómo somos capaces de hacer una oferta de valor que se distinga de las ofertas extractivas, sean de peso geopolítico o de datos, como es el caso de China, que realmente practica un enorme colonialismo o neocolonialismo en la extracción de datos, que son el nuevo elemento sobre el cual funciona una economía digital, y de qué manera Europa puede poner encima de la mesa elementos que sean distintos? Una de las razones que nos llevó a hacer todo este trabajo sobre América Latina precisamente es pensar que sí, que efectivamente, que si la Unión Europea lo hace bien y toma conciencia, puede poner en marcha y puede relacionarse con América Latina en términos de transición digital con una oferta que sea de valor para los países de la región, ¿no? Todo eso lo sabemos con enormes dificultades que han sido mencionadas aquí en términos económicos, etc., ¿no? Y sin ignorar el hecho de que América Latina, lógicamente, no puede ser forzada a elegir sus alianzas, que por razones históricas y sus partenariados va a seguir siendo diversa y plural en muchos de sus alineamientos, y que este lamento continuo desde la Unión Europea sobre que sí, votan con nosotros en Naciones Unidas, pero no nos siguen en las sanciones y luego dicen cosas muy raras sobre Ucrania, requiere un entendimiento un poco más profundo que simplemente el por qué está ahí. Y ese no alineamiento activo de América Latina es algo que es un factor y un hecho de la realidad con el cual tenemos que seguir trabajando, ¿no? Por lo tanto, quería pasar entonces a que viéramos algunos de los perfiles de tanto el programa de Global Gateway como de la Alianza Digital para poder abrir la discusión. Aquí tenemos PEPS, Global Gateway. Espera, a ver si lo paso.
Bueno, como sabéis, en esta preocupación por el enorme número de países de América Latina, ¿no? 31, ¿no? Casi que firmaron, 21 countries, 21 países, ¿no? Que firmaron el Belt and Road Initiative, la iniciativa china. La Unión Europea aparece con esta idea de Global Gateway, de puerta hacia el mundo. Vamos a hacer una oferta global que pueda reforzar la capacidad de muchos países de alinearse con la Unión Europea, compitiendo, sin decirlo, porque el elefante en la habitación todo el rato es China, sin decirlo, junto con Estados Unidos, de unas veces coordinada o no en el marco del Trade and Technology Council, del Consejo de Tecnología y Comercio con Estados Unidos, otras veces por iniciativa y cuenta propia, pero claramente intentando presionar o competir con China en estos proyectos, ¿no? Y como alternativa a los proyectos que pone en marcha China. Anunciado en diciembre del 21 como un programa de inversiones en todo el mundo, con el objetivo de crear y fomentar esas infraestructuras, pero hacerlo desde criterios distintos de transparencia, buena gobernanza, sostenibilidad, etc. Veremos ahora cuál es el despliegue y más o menos cuál es la concentración geográfica y de temas, pero fijaos esta cifra que daba Mario antes de los 300.000 millones de inversión, ¿no? en América Latina por parte de empresas europeas. El programa aspira a movilizar 300.000 millones en Global Gateway hasta el año 2027, por lo tanto es una oferta muy atractiva y muy ambiciosa en su planteamiento. Salto, luego si queréis podréis ver aquí dejaré la presentación por si queréis ver algunos de los highlights y de los elementos, pero que fundamentalmente se centran en esta idea de la transición tecnológica y verde, digital y verde, para poder tener ese mecanismo de entrada. Con unos 70 proyectos repartidos por todo el mundo, ahora veremos la concentración en América Latina, tanto en digital, por ejemplo, con el tema de los cables submarinos y de la conectividad. Sabéis que ese es un ámbito donde casi todos los cables submarinos están en manos de compañías estadounidenses, algunos muy pocos en manos de empresas chinas, pero China está iniciando ya todo ese cableado de América Latina hacia Asia, de América Latina también hacia África, ¿no? Una de las paradojas de la transición digital es que los europeos, digamos, pensábamos un poco inocentemente que por el hecho de ser digital no iba a generar dependencias, ¿no? Y que te ibas a librar de las toxicidades, de las dependencias geopolíticas, del petróleo, del gas y del carbón de otros, para ya no depender de nadie, ¿no? Y como vemos, las dependencias geopolíticas de esa transición son prácticamente las mismas o incluso más complicadas, porque al final resulta que los cables submarinos acaban pasando por el Canal de Suez, ¿no? Y acaban pasando por el Estrecho de Malaca y acaban teniendo puntos de estrangulamiento que son estratégicos y que por lo tanto te vuelven a situar en situaciones de vulnerabilidad. Si veis algunos de los informes recientes de, por ejemplo, incluso en el Mediterráneo, como tenemos barcos supuestamente pesqueros rusos que en las rutas que hacen, porque son observados de satélite, casualmente siguen la línea de los cables submarinos de arriba a abajo, ¿no? Casualidad que están pescando, ¿no?, entre comillas, siempre en la línea del cable submarino, ¿no? Debe ser que a los peces les gustan mucho los cables submarinos y por lo tanto ahí es más fácil pescar, ¿no? Pero toda esa geopolítica de los cables es algo muy importante y por lo tanto ha sido uno de los elementos. Copérnico, el sistema de satélites también en América Latina está siendo muy importante desde el punto de vista de ayuda en temas de cambio climático, de observación medioambiental, desforestaciones, pesquerías, control de la tierra, en incendios forestales, todo este tipo de cuestiones está siendo muy importante y ha sido uno de los elementos que la Comisión Europea ha promocionado y está promocionando más en América Latina, porque eso genera además todas unas economías y unos ecosistemas de investigación en torno a la explotación. Pero luego tenéis esto, clima y energía, transporte, salud y educación y investigación. No entraré en los detalles, lo podéis ver ahí, pero sí en cómo está centrado, como decía, con valores democráticos, centrado en la seguridad, con buena gobernanza y con la idea de catalizar la inversión privada. El diablo está en los detalles, ¿no? Y como algunas veces ha dicho el alto representante Josep Borrell, que antes de ser alto representante fue secretario de Estado de Hacienda, pues cuando dices, ¿dónde están los 300.000 millones? ¿No? La ministra colombiana de Tecnologías, ¿dónde está la solicitud para postular
postular, se dice postular en castellano, no aplicar, os recuerdo que todos los seguimos utilizando el término. ¿Cómo se postula para estos 300.000 millones? Bueno, ya le llamaré porque todavía no tengo la solicitud. Resulta que no son realmente 300.000 millones porque estamos apalancando inversión privada sobre proyectos que vamos a impulsar desde instituciones públicas y por lo tanto vamos a ir movilizando. Bueno, eso es lo que Mario conoce también y donde el conejo de la chistera, que saldrá en julio, nos dirá finalmente cuántos proyectos se pueden materializar sobre la base de garantías públicas de presupuestos europeos, garantías de bancos de inversiones y bancos de desarrollo europeos y de actores privados. Pero con un problema importante en lo digital, que es cómo no generar cómo no malgastar ese dinero o cómo no generar redundancias con el sector privado, no desplazar al sector privado o cómo no hacerlo en sitios donde debería estar haciendo el sector privado. La conectividad ha sido identificada como uno de los elementos más importantes porque, sobre todo, como veremos en América Latina, como sabéis, hay una enorme brecha de conectividad entre países y dentro de países, ¿no? Team Europe. Aquí están cómo esos 300.000 millones tienen que pasar por ese embudo del programa NDICI de 79.000 millones, pero sobre todo cómo se distribuyen. Para América Latina, físicamente o materialmente, la cantidad está entre 3.400 y 7.500 millones, dependiendo los horizontes, pero sobre todo quiero que veáis la distribución de proyectos, ¿no? Y cómo digital sigue siendo bastante marginal en esa distribución de proyectos porque es casi todo energía y verde, muy poco digital y menos aún en los proyectos de impacto social, y en la distribución geográfica, América Latina sigue estando muy por detrás del legado de la cooperación que se ha estado haciendo con África en todos estos años después de la cumbre Unión Europea-África. Por lo tanto, sería muy importante que de esta cumbre en julio saliera una hoja de ruta y un compromiso, ahora que estamos hablando de próximas perspectivas financieras en la Unión Europea, de reequilibrar o de destinar muchos más recursos a América Latina en el marco de Global Gateway, porque hoy por hoy no, sigue siendo bastante marginal y, como sabemos, los presupuestos de cooperación decayeron, ¿no? Se ha criticado, hay un informe muy interesante sobre Global Gateway que acaba de sacar el Parlamento Europeo, realizado por Carlos Buigas, donde se habla de los problemas de gobernanza de Global Gateway, de transparencia de información, de eficacia, de asignación de recursos, es decir, queda muchísimo todavía por conseguir convertir este programa en un instrumento eficaz y real con impacto sobre el terreno, pero quizá esa puede ser también la discusión de julio de qué es lo que queda por delante. Estoy de acuerdo en que es muy importante que la cumbre se celebre, pero seré crítico ahí también porque las diplomacias y los diplomáticos tienden a darse por satisfechos con que las cosas se celebren, ¿no? Con que las cumbres ocurran, pero luego el enganchar procesos a largo plazo, que se sostengan, que tengan financiación y recursos, es lo más interesante y muchas veces es mucho más difícil, ¿no? Con América Latina, como decía, este proyecto de Alianza Digital ha empezado en los últimos años. Si queréis, si tenéis aquí los detalles en este paper que hice con Carla Hobbs, está en castellano también, está en la página web de ECFR, viendo un poco los perfiles de cómo podía ser esa alianza digital. Esto lo publicamos en octubre del año pasado, ¿no? Partiendo de unos datos que conocéis y que han sido explicados, no los voy a repetir aquí por Mario, porque yo creo que él ha situado muy bien la situación de la encrucijada para América Latina y la importancia que puede tener ese vector de desarrollo digital, teniendo en cuenta que es el continente con la productividad menor del mundo, con el menor crecimiento de productividad del mundo, el más duramente golpeado por pandemia y el más desigual, ¿no? Entonces, es ahí donde una correcta inserción de instrumentos digitales, como hemos visto en los países del mundo que lo han hecho bien, puede permitirte un salto mucho más rápido que con instrumentos tradicionales. Con la influencia china hemos estado hablando de ello, puede dar para el debate si queréis continuar, pero quizá lo dejo aquí. Algo que mencionábamos esta mañana, el extractivismo de datos y la huella china en materias primas, que es simétrica prácticamente, ¿no? En materias primas, como decía, físicas, en minerales y en datos, y ahí sí que hay una reprimarización también de América Latina, también en los aspectos digitales, en la medida en la que vamos a ver cuánta tecnología y cuántos ecosistemas digitales deja China
con sus inversiones en determinados sectores. Está también todavía por ver, ¿no? Voy a saltar también el tema de Rusia porque no tengo tiempo, pero fijaros que mientras todo Russia Today se cerró en Europa, en América Latina sigue operando y multiplicando sus audiencias con las narrativas deslegitimadoras de procesos democráticos y también, por supuesto, de la guerra de Ucrania. Como decía, los tres pilares, y son muy importantes, de la alianza tienen que estar en la conectividad, en la ciberseguridad, que es una gran omisión de mucho de lo que se está haciendo en los planes de conectividad, porque como estamos experimentando y como América Latina está experimentando, conectarse para sufrir inseguridad es un desastre, ¿no? Es decir, si no puedes conectarte primero y luego garantizar la ciberseguridad, porque la mayoría de las pymes no sobreviven a un ataque en ciberseguridad. Eso pasa en España, que es el cuarto país en ciberseguridad del mundo, según los indicadores de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y sabemos que una pyme no sobrevive a un ataque, ¿no? En América Latina hay además un importante problema de vulnerabilidad en ciberseguridad para las empresas, para los individuos, en redes sociales también lo vemos, pero también para los propios estados. Cada vez que Costa Rica, por ejemplo, ha votado, entre comillas, erróneamente en Naciones Unidas contra Rusia, se ha encontrado con un ataque de ciberseguridad. Es decir, hay un tema de soberanía y de autonomía estratégica en el ser capaz de proteger infraestructuras críticas de tu país, procesos electorales, lo hemos visto en los asaltos constantes a los procesos electorales, a los servidores de las comisiones, para poner en cuestión resultados democráticos y deslegitimar los procesos. Por lo tanto, tienes que tener un paquete digital que vaya con conectividad. En muchos países, en Colombia, por ejemplo, el presidente Petro puso en su campaña electoral como objetivo el 85% de conectividad, que en un país como Colombia, con esa orografía y con esas desigualdades, es un objetivo dificilísimo de lograr, pero ahí es donde tienes elementos como Global Gateway que pueden ayudarte a cubrir ese último kilómetro de conectividad y generar esa inclusión, que tiene una dimensión de género, tiene una dimensión social importantísimo, y de empresariado y de pymes y de micropymes que pueden funcionar en ese sentido, ¿no? Y, por supuesto, con derechos digitales. Fijaos que la Unión Europea ha sido, y seré crítico aquí, tan torpe en su aproximación en protección de datos que solo hay 14 países en el mundo que estén conformes con el reglamento de GDPR de adecuación de datos de la Unión Europea. Solo hay 2 en América Latina, Argentina y Uruguay, que están en ese esquema. Y por lo tanto, eso significa que en un mundo en el que no haya tratados comerciales liberalizadores, pero si consigues meter a tu país en un reglamento, en un dictamen de conformidad de tratamiento de datos con la Unión Europea, tus empresas están en el mercado interior europeo en términos de manejo de datos. Cosa que no está ni siquiera garantizada para, como estamos viendo, para Meta, Facebook, que acaba de recibir una multa de 1.400 millones de euros del regulador por el tratamiento de datos que hace, ¿no? Pero para América Latina, que tiene legislaciones que son muy compatibles ya con Unión Europea en protección de datos, porque comparten esos valores, con un poco de cooperación técnica y de aproximación de legislación, puedes conseguir meter todo ese mercado en mercado interior de datos europeo, con todo lo que eso significa de inversiones, servicios, call centers, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y por eso nos parecía, y en el papel lo tratamos, que es un elemento muy importante, ¿no? Hay algunos datos de conexión y desconexión que conocéis en América Latina, todavía 107 millones de personas desconectadas de Internet, que es una cifra tremenda en toda la región, con una brecha global que es luego, efectivamente, ¿no?, muy diferente entre países, que la conocéis, pero esto sobre todo muy difícil entre. Fijaos que en la pandemia, y los datos de la OEI son muy reveladores, la pandemia sacó a toda una generación de chicos de la escuela rural que había costado enormemente incluirlos, ¿no?, y meterlos en un sistema educativo en escuelas rurales. Las ciudades siguieron conectadas o pudieron mal que bien seguir sus programas educativos, pero sin embargo en el mundo rural se perdió 2-3 años en términos de inclusividad, ¿no? No voy a terminar aquí con el elemento importantísimo de mercado que supone la posibilidad de iniciar ese despegue digital y de conexión en la región. Estamos hablando de cifras muy cuantiosas para la inversión, que puede ser hecha de manera con empresas europeas que lógicamente están muy interesadas y con gobiernos que están
muy interesados en este tipo de inversiones, porque la región, según los cálculos de ITU y de GSMA, necesitaría unos 161.000 millones de dólares para cubrir ese gap en tecnología, y ahí es donde tienes esa oferta de valor. Lo dejo aquí, hay algunas diapositivas más, pero seguro que podemos tener la oportunidad de continuarlas en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho, por estas interesantes reflexiones que sin duda dan pie a una conversación estimulante. Yo creo que conviene justo aprovechar el momentum para dar la palabra a mi colega Daniel Araujo, si nos puede escuchar, para escuchar sus comentarios a propósito de esta presentación y algunas reflexiones también, y después abrimos para la conversación general. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a participar en el curso de Juste. Y además es un honor estar en este panel. Voy a ser breve y voy a dar algunas ideas alrededor de lo que José Ignacio ya ha presentado, simplemente como un comentario muy breve antes de iniciar nuestro debate, nuestra conversación. Perfecto. Bueno, tal vez algo que ya se ha mencionado y no quiero repetir es el Global Gateway y la Alianza Digital presenta una gran oportunidad para renovar la relación entre América Latina y la Unión Europea. Efectivamente, en los últimos años, 20 años, ha existido una débil y fragmentada presencia de la cooperación técnica y financiera de la Unión Europea, que se siente en América Latina, y esa ausencia efectivamente ha dejado el espacio para otros actores que han llegado a la región con recursos para inversiones importantes, para proyectos de infraestructura importantes, en este caso claramente la China. No obstante, lo que ofrece el Global Gateway está en muchos sentidos alineado con las necesidades de la región, particularmente lo que tiene que ver con el sector digital y enfrentar probablemente el problema más grave de la región, que es hacer frente a la brecha digital. Y claramente, en este sentido también, el lograr alcanzar a poblaciones con una educación digital. Daniela, disculpa la... ¿Sí? Sí, si te pudieras acercar un poco más el micrófono. Disculpa la interrupción. Ahí Excelente. está mejor. Mejor, gracias. Gracias, perdonen. Bueno, básicamente ahora, alineándome a lo que ya se había explicado anteriormente, en cuanto a la situación actual en América Latina y el Caribe, efectivamente ha existido un avance importante en cuanto al uso de Internet. Hay diferentes datos. Un dato que les voy a entregar es básicamente el último estudio de OSD, CEPAL-CAF, con apoyo también de la Comisión Europea, donde muestra una penetración del Internet de aproximadamente el 68% de la población en 2018 de América Latina y el Caribe, claramente con muchas diferencias en cuanto a los mismos países, diferencias dentro de la región y diferencias dentro de los estratos socioeconómicos dentro de los países. La pandemia sí implicó en la región un incremento en la digitalización de los sectores productivos y educativos, donde el sector educativo, profesores, estudiantes tuvieron que de un día al otro volcarse a las herramientas digitales para lograr continuar con los años escolares. No obstante, como ya se mencionó, existen significativas brechas digitales que persisten por ingreso y ubicación. Ya hemos visto algunos datos, pero el último dato que se tiene sobre la región es que aproximadamente un 75% de los hogares del quintil más rico tiene acceso a Internet, frente a un 37% del quintil más pobre. Y claramente en el sector educativo se ven estas brechas, y estas brechas incluso son más alarmantes. Un dato claro: 14% de los estudiantes de educación primaria de hogares pobres tenían acceso a un computador con Internet en su hogar en el 2018, versus el 80% de los estudiantes de los hogares más altos. Claramente, lo que provocó la pandemia y el hecho de que los sistemas educativos se tuvieran que volcar a lo digital para poder continuar con los años escolares es una exacerbación de las brechas en cuanto, dadas las brechas digitales, un incremento en las brechas del acceso a conocimiento, a desarrollo cognitivo,
La consecuencia de esto es una exacerbación de la productividad y en el largo plazo una exacerbación en la generación de ingresos, del potencial de generación de ingresos derivado del acceso a los servicios educativos. Como ya se había mencionado, la pandemia provocó que niños y adolescentes más vulnerables de la región, justamente los niños y adolescentes que estaban ubicados en los sectores rurales o en los hogares de los quintiles más bajos, sin acceso a Internet y sin acceso a tecnología, perdieran entre 1 y 2 años de escolaridad, afectando a su productividad futura y su capacidad de ingresos en forma grave. Bueno, el diagnóstico creo que lo compartimos. Yo he enfocado mucho el diagnóstico en lo que tiene que ver en las brechas digitales y también las brechas de productividad derivadas de acceso a los servicios de educación. Ahora, lo que me gustaría presentarles es algunas prioridades que fueron recogidas en el Foro de Transiciones Justas que la Fundación EULAC organizó los días 15 y 16 de mayo en Barcelona, en España. Este fue un espacio de debate y reflexión para expertos, investigadores y otros actores de la sociedad civil, entre ellos sector privado y también de trabajadores, sobre desafíos y oportunidades de la cooperación birregional, y entre los temas que trabajamos fue justamente la transformación digital inclusiva, es decir, para el cierre de brechas. Este espacio en el cual se congregaron agentes o congregamos de personas de la sociedad civil, organismos internacionales, como les digo también, tuvo la finalidad justamente de formular propuestas y recomendaciones para los tomadores de decisiones que se van a reunir en la cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y la CELAC. Y así simplemente voy a enumerar algunos de los aspectos que en esta reunión los expertos y representantes de la sociedad civil consideraron prioritarios para la cooperación de América Latina y la Unión Europea. En primer lugar, justamente la inversión en infraestructura tecnológica y de conectividad con prioridad en las áreas rurales y en poblaciones vulnerables de América Latina. Claramente esto es necesario para evitar que se sigan exacerbando las brechas de aprendizaje y productividad derivadas, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en la pandemia. En este aspecto también, justamente, la promoción de tarifas asequibles de Internet y dispositivos tecnológicos para estudiantes y docentes se vio como una prioridad. Otra prioridad, garantizar el acceso o apoyar a garantizar el acceso universal a las herramientas digitales en América Latina, justamente para evitar el incremento de brechas y desigualdades en la región. Nuevamente, uno de los aspectos más importantes es promover una cooperación América Latina-Unión Europea para el cierre de las brechas digitales, y en la reunión se mencionó como un ejemplo la iniciativa de Red Clara y el proyecto Bella 2. En este aspecto también, dentro de la cooperación, se piensa que es prioritario garantizar la recuperación educativa de aquellos niños y adolescentes que se vieron privados de oportunidades de aprendizaje durante la pandemia en América Latina y el Caribe. Recuperar justamente esos 2 o ese año y esos niños que salieron del sistema educativo debido a la pandemia y debido a la falta de acceso a servicios educativos digitales. En este aspecto también se vio como importante el fortalecimiento de la formación docente en tecnología y en pedagogía, vinculada a la tecnología, a la digitalización, el fortalecimiento y capacitación en habilidades digitales, especialmente en las áreas de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y la promoción de igualdad de género e inclusión social a través de las herramientas digitales. Los participantes también vieron como una prioridad algo que se va a discutir en el marco de la reunión de la CELAC y la Unión Europea, que es establecer marcos normativos legales adecuados en América Latina y el Caribe. Y en este caso, justamente, abordar el tema de la protección de datos personales y crear marcos jurídicos que regulen. Disculpa, Daniela, si te pudieras acercar nuevamente al micrófono porque es como un poco inconsistente y se va alejando y dejamos de escuchar. Súper. Bueno, gracias. Ya voy a cerrar. Otro tema que tal vez no hemos discutido mucho se discutió sobre la necesidad de promover transparencia y rendición de cuentas a través de la digitalización.
Y finalmente, algo que también se ha venido discutiendo, América Latina es justamente la fuente, o va a ser la fuente de mucha materia prima que tiene, que es estratégica para la transformación verde, para la transformación energética y la transformación digital. Pero en torno a esta cooperación, los participantes vieron fundamental fomentar la participación de América Latina en las cadenas de valor en torno a todos estos minerales que son importantes para la transición energética y digital, y justamente evitar una aproximación meramente extractivista desde la Unión Europea. Bueno, con eso cierro. Les agradezco mucho. Este es un breve comentario, como les digo, que lo que quiere reflejar es los debates que tuvimos con un grupo importante en términos de número y representatividad de organizaciones de la sociedad civil, y donde se ven algunas prioridades para la relación entre América Latina y la cooperación y las nuevas relaciones de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Ahora les doy la palabra. Espero que se haya podido escuchar la mayoría de las ideas. Sí, muchas gracias, Daniela Araujo. Un aplauso para su intervención. Muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos a abrir entonces ahora para preguntas de la audiencia que nos acompaña acá, también para quienes nos acompañan de manera digital. No sé si recogemos acá algunas intervenciones, alguien que tenga algún comentario, o si tenemos algunos ya de nuestro público online. ¿No? Si no, daría, por ejemplo, la palabra para que Nacho pueda comentarnos algunas reflexiones, por ejemplo, que han surgido a propósito de los comentarios de Daniela, mientras tenemos espacio para… Hay un elemento que… ¿Se me escucha? Sí. Sí. Hay un elemento que merece la pena quizá profundizar, si os interesa, que es algo que vimos también durante la pandemia, que fue todo el impacto precisamente de la no regulación o la inadecuada regulación de redes sociales sobre todas las percepciones de vacunas, de salud pública, etcétera, ¿no? Es decir, que si miráis lo que fue la pandemia, se habló incluso por la Organización Mundial de la Salud de una infodemia, ¿no? Recuerdo comentando con algunos amigos bolivianos, ¿no?, cómo el mito del chupacabras había vuelto, esta vez reencarnado gracias a redes sociales, y cómo esa desinformación en línea está haciendo tantísimo daño a muchísimos espacios democráticos. En Colombia, por ejemplo, recientemente, Linterna Verde, si no lo conocéis, la organización es muy interesante, las cosas que hacen de monitoreo de redes. Estaba viendo, por ejemplo, como toda una generación de chicas jóvenes que tienen actitudes progresistas hacia temas, por ejemplo, de libertad sexual y libertad reproductiva, están siendo víctimas de desinformación asociada a campañas en TikTok donde se exagera, se magnifica, se distorsiona o directamente se inventan los riesgos asociados a la contracepción o a la interrupción del embarazo, ¿no? De tal manera que precisamente por perfiles parecidos, ¿no?, se induce, ¿no?, a la gente a pensar que el riesgo vital, ¿no?, asociado o los efectos secundarios, ¿no?, de las políticas de contracepción son elevadísimos, ¿no? Entonces, la interferencia en muchos espacios, porque hablamos de ciberseguridad, pero muchas veces no hablamos de la protección de la democracia y de la protección de la sociedad civil como espacios críticos. En muchas campañas electorales, y eso, por ejemplo, los legisladores ahora en la Unión Europea tienen instrumentos con la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales para dialogar con las plataformas sobre qué pasa durante procesos electorales y qué pasa en los espacios públicos, ¿no? En muchos países de la región, cuando hablas con ellos te dicen, bueno, yo lo único que puedo hacer es levantar el teléfono y llamar a la embajada de Estados Unidos a ver si me ponen con alguien en Silicon Valley para que me arregle esto, porque no tengo capacidad de interlocución, no hay posibilidad, ¿no? En Brasil se hicieron algunos intentos y estuvo bien, pero hubo que cerrar temporalmente Telegram porque no comparecía el responsable de Telegram ante la justicia brasileña para dar cuenta de una serie de hechos que estaban circulando por Telegram, y cuando la justicia dijo, usted tiene que parar esto, Telegram no existía en Brasil. Pues si usted no existe en Brasil, pues usted no puede operar en Brasil, ¿no? Y lo hemos visto durante la campaña electoral brasileña, se ha mencionado también, pero yo creo que es muy importante que el aseguramiento de la democracia sea también una capacidad
que en la Unión Europea hemos desarrollado, porque hemos sido víctimas primero y antes que nadie de injerencias masivas, y eso me parece un elemento muy, muy importante que vaya en paralelo a los elementos de ciberseguridad. Y luego hay otro elemento que es crucial, que es en todo el despliegue de la inteligencia artificial, que la UNESCO está liderando en términos de su implantación de acuerdo a reglas éticas no discriminatorias, porque la inteligencia artificial, como sabemos, puede ser un elemento de nuevo de agrandar una brecha digital, de difundir de nuevo desinformación, pero sin embargo tiene una capacidad de introducir eficiencia en las administraciones públicas, en los sistemas educativos y de salud muy potente. Hay un ejemplo en Colombia, por ejemplo, una iniciativa de tratar el desatasco del sistema judicial, donde tienes 60.000 demandas pendientes que ni siquiera han sido leídas ni procesadas por el registro, ¿no? De utilizar inteligencia artificial para poder, por lo menos, asignar a juzgados según el carácter de la demanda y iniciar determinados procedimientos, ¿no? Lo que estamos viendo en España, por ejemplo, también de la inteligencia artificial como un elemento de lucha anticorrupción en el cual las administraciones públicas pueden proteger sus licitaciones y hacer que lleguen y monitorear esas aplicaciones, ¿no? Por supuesto, como digo. En términos de sostenibilidad lo estamos viendo, con ejemplos como lo que está haciendo Ericsson en el despliegue de redes micro de 5G para la minería. Porque en el momento en que tú generas un ecosistema en una mina digital con baja latencia, con 5G, eres capaz de monitorear con mucha exactitud cuál es el consumo de agua, cuál es el consumo de energía, cuáles son los daños medioambientales que estás generando, y todo eso lo puedes incorporar en las cadenas, ¿no? Por lo tanto, hay una promesa enorme tecnológica para toda la región, como nos pasa a nosotros también, pero que requiere aquí también, como en el resto de los casos, una institucionalidad que sea capaz de gobernar ese despliegue digital de acuerdo a reglas, ¿no? Y ese diálogo regulatorio y de compartición de experiencias entre Europa y América Latina, particularmente a los que estamos trabajando esto, nos gustaría mucho que fuera una parte esencial de lo que se hablara en la cumbre en julio y de lo que se pactara una hoja de ruta capaz de iniciar esos procesos de alineamiento regulatorio y de compartición de esas experiencias, de tal manera que pudieras tener una integración de mercados digital que, como digo, aunque esto no, a veces decimos, no lo digamos en público, que es un acuerdo comercial, pero es que de fondo es verdad que esa integración digital de facto funciona más y mejor que un acuerdo digital y no genera todos esos problemas de ratificación parlamentaria, porque los estándares están dados y están hechos, ¿no? Sí, muchas gracias, Nacho. Y justamente esos temas, ¿no? Rescatando también o haciendo una traslación a lo que nos comentaba Daniela, en ese foro de tema de transiciones, se hacía referencia justo a la importancia y de ahí a la oportunidad de la cumbre para tratar esos temas de regulación, de interlocución, ¿verdad?, de intercambio entre las dos regiones. Creo que ya tenemos aquí una solicitud de palabra, entonces le pasamos. Sí. Le pasamos. Sí, Mario Cimoli. Nacho, un tema que a mí me gusta que haya sacado el tema del mercado digital. El mercado digital en América Latina es absolutamente necesario porque la segmentación y la estructura no lo permitiría. Pero hay una pregunta que te quiero hacer. Muchas veces América Latina miran a Europa como el modelo que exporta regulación. Y miran a Estados Unidos como el modelo que genera business, empresa, dinámica e innovación. Y eso tiene mucho que ver también con la historia nuestra. ¿Por qué aquí no fuimos capaces de tener los grandes players en esto? Regulamos mucho, pero no le dimos. Entonces, por un lado tenés a China, que con Huawei tiene un instrumento, un arma, el otro tiene la innovación, la generación, me preocupa, y nosotros exportamos regulación. Entonces, ¿cómo se hace para que eso tenga una recaída que no sea solo regulatorio, que sea también en lo innovador, ¿no? Porque así como
ese es un tema que preocupa mucho a América Latina. Y lo que está pasando ahora en la defensa, en la inteligencia artificial, es muy así. Nosotros ya la regulamos toda, los otros la están haciendo. Entonces, esa visión que tiene América Latina de la diferencia de las ofertas globales, ¿cómo se trata? ¿Cómo se me parece que es un tema importante porque... ¿Quisieras reaccionar a los comentarios? Sí, sí. Y por supuesto, no sé si Daniela, por cierto, también a la que le doy las gracias por sus comentarios, que lo olvidé antes, perdóname, Daniela. Creo que, Mario, eso es fundamental en la manera en la que puedas introducir impactos con esas inversiones que generen esos ecosistemas. Y como pasa en España, España no es una empresa que tenga grandes empresas globales tecnológicas, aparte de conectividad, aparte de telefónica, pero sí que es un país que tiene un tejido empresarial digital muy importante, porque hay muchas cosas ahí que han filtrado, aunque no están en el radar, incluso porque como nos pasa tradicionalmente en Europa y en España, cuando tu empresa alcanza el grado de unicornio, la compran y se va, porque no tienes esa dimensión posteriormente. Pero hay muchas posibilidades de hacer mucha innovación y lo estamos viendo en América Latina, que por pequeñas que sean esas inversiones digitales, dejan mucho ecosistema y dejan muchas capacidades, ¿no? Es verdad que, como dijo el presidente Lacalle, dice, ustedes los europeos me dicen, Huawei no, entonces ¿quién? ¿Entonces qué? ¿Qué tienen ustedes? Bueno, es verdad que lo primero, como estamos haciendo aquí, es situar también los términos de referencia en las licitaciones públicas para que empresas, sean las que sean, estadounidenses o chinas, actúen de acuerdo a normas y principios de responsabilidad. Y en el caso de Huawei está claro que no lo hacen en términos de ciberseguridad y de seguridad de las redes. Y en el caso de Estados Unidos muchas veces tampoco lo hacen en términos de protección de datos, ¿no? Entonces, es verdad que se dice siempre que Europa exporta regulación, pero hay determinados aspectos de esta regulación que deben ser traspasados al mercado porque son regulaciones que son sanas y que introducen una competitividad y una sostenibilidad de inversiones donde no las hay. Y evidentemente eso no te resuelve todo el problema de la innovación, pero por lo menos que tengas un campo de juego donde, como vemos en América Latina, Estados Unidos muchas veces consigue sus cosas retorciendo el brazo por un lado y por el otro lado te lo está retorciendo China por el otro, ¿no? Y evidentemente la Unión Europea no va a retorcer el brazo en esas inversiones, pero sí que tendría que ser capaz de hacer esa oferta de valor, decir, mis inversiones van no solo con sostenibilidad, sino con derechos para los usuarios, no solo derechos para los inversores, ¿no? Y con esa protección de datos que, como sabemos, es absolutamente esencial y que está totalmente comprometida. Por ejemplo, ¿dónde está la regulación sobre los programas de ciudades seguras que está Huawei vendiendo por todo el mundo? Claro, hay una demanda que no hemos mencionado. En el sector de la seguridad en América Latina hay una demanda, ya me callo, hay una demanda impresionante en el sector de la seguridad. Pero ¿cuál es la solución rápida china? ¿Inteligencia artificial con monitorización en tiempo real con reconocimiento facial? No, por favor, no. Dispositivos policiales que vacían tu teléfono móvil en el instante en el aeropuerto según eres detenido, no. Pero todos esos sistemas de safe cities que ofrece China son muy eficaces. Claro, es difícil competir con eso, pero ¿cuál es el coste que va a pagar y que está pagando en términos de derechos la región por comprar todos estos software? Hay un informe de Carnegie muy interesante sobre la exportación del autoritarismo digital a América Latina, porque eso va a debilitar aún más a la sociedad civil en América, y lo estamos viendo en muchos sitios, ¿no? Donde parecía que las redes sociales iban a capacitar a la sociedad civil, no, están descapacitando. ¿Qué le pasó a las mujeres en México, ¿no? ¿Qué le pasó al movimiento feminista en México? Que entró en las redes y fue masacrada posteriormente en las redes, porque se puede dirigir muy bien contra esos activismos. Y la mayoría de esas operaciones van dirigidas contra mujeres, minorías, ¿no? A las que se silencia en redes sociales, incluso mucho más que se las silencia en la esfera política, porque es menos visible el silenciamiento de las mujeres y las activistas y los activistas minoritarios en redes de lo que es en la esfera pública, ¿no? Muchas gracias, Nacho. No sé, Daniela, si quisiera reaccionar, por ejemplo, a propósito de algunos de los temas que se hablaron aquí, ¿verdad?, en el panel, en el foro mismo de transiciones, por ejemplo, a propósito de las regulaciones, entre otros temas. Bueno, sí, muchas gracias. Yo diría que
un poco respecto al tema de las regulaciones y de por qué tal vez justamente los miembros del foro que tuvimos y que eran representantes de la sociedad civil estuvieron interesados en una discusión sobre regulación y una regulación más general, más global, multilateral con la Unión Europea, era justamente por un lado por la preocupación de que los propios gobiernos de la región no tengan toda la capacidad del conocimiento up to date, y también por esa preocupación de que se puedan dar abusos particulares en ciertos regímenes, etcétera, que estén tendiendo más a sistemas autoritarios, donde probablemente regulaciones más marco, regulaciones generales a los que se adhieran los países, permiten también justamente proteger los derechos de la sociedad civil, no únicamente en cuanto a seguridad, sino también en cuanto a libertades. Y bueno, en ese sentido también, y de lo que se ha venido hablando, justamente recientemente la American Economic Review publicó un experimento que se hizo en Colombia con Facebook, con la plataforma Facebook para el monitoreo de las elecciones locales. Se hizo un experimento justamente en mostrarle a las poblaciones la posibilidad de hacer denuncias digamos, online a un agente gubernamental a través de una organización no gubernamental. Y en el experimento lo que lograron encontrar es que esto efectivamente, primero, por un lado, motivó a presentar más denuncias, pero también denuncias que eran de calidad. Y aparte, además de eso, en aquellos municipios donde el experimento se estuvo corriendo, también hubo una reducción que también es medido con un índice específico de casos específicos en cuanto a problemas de fraude muy específico en las elecciones. Entonces, es interesante cómo justamente las plataformas pueden ser utilizadas justamente para una acción como esta, muy clara para fortalecer la democracia, como también para disrumpir la democracia con información falsa. Entonces, definitivamente el tema de las regulaciones bien pensadas, tal vez mucho más marco, es fundamental, y también las organizaciones de la sociedad civil esperaban que se debata en la reunión de la Unión Europea con la CELAC en julio. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Y bueno, con esto, a reserva de que haya alguna otra observación, damos por cerrado este panel. Agradecemos nuevamente a los intervinientes, a la audiencia que nos ha acompañado, y bueno, vamos a tener un breve receso en el programa y nos encontramos aquí en 15-20 minutos. Gracias. Gracias, muchas gracias.